En esta ocasión abordaremos el tema de la exclusión social, para lo cual vamos a tomar dos referencias bibliográficas. La primera de ellas se denomina De la pobreza a la exclusión social y está publicada por Joan Subirats, Kim Brugge y Ricard Goma. La exclusión social, entonces, es un concepto que engloba a la pobreza, pero que tiene por su parte sus características distintivas. Los autores la definen como la imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal e inserción sociocomunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección. Como fenómeno estructural, esta exclusión implica fracturas en el tejido social, implica la ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración y, como consecuencia, la aparición de una nueva escisión, de una nueva grieta, podríamos decir, social, en términos de dentro-fuera. Es un fenómeno en el que convergen un número muy significativo de factores y de dimensiones, y que de hecho en su definición no correspondería admitir una simplificación debido justamente a la complejidad de la temática. Bastará con hacer referencia a las estadísticas como para encontrar allí una correlación muy alta entre exclusión social y, por ejemplo, fracaso escolar, precariedad laboral, desprotección social, monoparentalidad y género, además de barrios guetizados, de infravivienda, de una importante segregación étnica, ni qué decir de la pobreza e incluso de la sobreincidencia de enfermedades. Por lo tanto, semejante diversidad de fenómenos que quedan incluidos hace imposible tratar de una manera unidimensional este complejo problema. Dirán los autores, al hacer un abordaje que incluya componentes politizables, que la exclusión social no está inscripta de forma fatalista en el destino de ninguna sociedad. De esta misma manera, tampoco lo está la desigualdad, la migración o toda una serie de fenómenos sociales que podamos nombrar. Al contrario, la exclusión es susceptible de ser abordada desde los valores, desde la acción colectiva, desde la práctica institucional y, por supuesto, desde las políticas públicas. Apuntan, en definitiva, a no reconocer este aspecto como una característica inherente de las sociedades, como algo que viene de suyo, sino más bien como distintos aspectos que van consolidándose en su forma y que dirán también pareciera ser algo ahora sí inherente a las sociedades avanzadas del siglo XXI, que no pueden en ese progreso, en ese desarrollo, ser uniformes y por lo tanto la segmentación deviene del progreso de zonas específicas en detrimento de otras tantas zonas que no pueden seguir ese mismo ritmo, ese mismo crecimiento, esa misma adecuación a todas las transformaciones que se van gestando. Los autores realizan una clasificación de los mecanismos generadores de las dinámicas de exclusión. El primero de ellos es la fragmentación tridimensional de la sociedad. El primero de los tres aspectos de esta fragmentación tridimensional apunta a la diversificación étnica, la cual se deriva de un incremento de las emigraciones de los países empobrecidos, lo cual genera un escenario de precarización múltiple para un buen número de colectivos de inmigrantes. Un segundo aspecto refiere a la alteración de la pirámide de edades. Tradicionalmente, esta pirámide tenía sobre su base la mayor cantidad de personas que se correspondían con edades tempranas. En la medida en que la edad ascendía, la cantidad de personas por edad se iba reduciendo hasta cerrarse finalmente, hasta llegar al pico
en edades ya avanzadas, en edades ya de vejez. Naturalmente esto se ha modificado. La expectativa de vida, la esperanza de vida han crecido de una manera impensada y ha generado consecuentemente un desbalance en este aspecto. Una de las consecuencias que podemos pensar a raíz de esto es la crisis actual en que se encuentra el sistema de jubilaciones y de pensiones. Cuando se tiene la idea y se comienza a implementar, se contaba con un colchón, con una base de personas muy significativa, muy copiosa, muy abundante, de manera que no representaba un problema el que todos esos aportes se destinaran a lo que entonces era un número muy reducido de otras personas que ya excedían la edad jubilatoria. Al nivelarse estos dos conjuntos poblacionales, uno que aporta y otro que recibe los aportes, comienzan a tener lugar toda una serie de inconvenientes, dado que los números no cierran y dado que por cada persona que aporta no se termina de cubrir el de cada persona que ha de recibir un beneficio. Un tercer y último aspecto a considerar en esta fragmentación tridimensional es la pluralidad de formas de convivencia familiar. Aquí se destaca un incremento de la monoparentalidad en casas populares. Con monoparentalidad se refiere a un sistema de familia donde el progenitor es uno solo, puede ser tanto el padre como la madre, y que es una modificación también que se ha popularizado y crecido en cantidades muy considerables respecto de la estructura clásica de familia. Un segundo mecanismo que nombran los autores como generador de dinámicas de exclusión es el impacto sobre el empleo de la economía postindustrial. Si bien para algunos sectores que tienen relevancia en la sociedad el cambio económico puede haber generado nuevas oportunidades que en otro momento eran impensables, no se puede obviar también que este cambio económico inscripto en la lógica del capitalismo genera y ha generado, de hecho, un número muy considerable de perdedores históricos, van a decir los autores. Grupos que han sido empujados hacia procesos de exclusión, lo cual se ha plasmado en nuevas realidades en el sector de la esfera laboral y que pueden describirse respecto de nuevos tipos de desempleo juvenil, de un desempleo estructural y adulto de larga duración, junto a trabajos de baja calidad, con muy poca y casi nula formación y preparación, o incluso empleos de salario muy bajo en los que no hay ningún tipo de cobertura o de protección en lo que hace a los convenios colectivos. Se sucede entonces una cantidad progresiva de empleos eventuales, precarizados, y que no generan ningún tipo de vínculo grupal o de vínculo comunitario. Quedan aislados, quedan excluidos, en el margen. El último mecanismo de dinámicas de exclusión que es mencionado es el déficit de inclusividad del estado de bienestar. Se han ido consolidando fracturas de ciudadanía a partir de un diseño muy poco inclusivo y en ocasiones del fracaso al momento de implementar las principales políticas clásicas de bienestar. Van a dar el ejemplo de la exclusión de la seguridad social de grupos con insuficiente vinculación al mecanismo de contribución y también a la exclusión de sectores vulnerables al fracaso escolar en la enseñanza pública.
Por otra parte, habría también un carácter segregador de ciertos mercados de bienestar que tienen una presencia pública muy débil. Aquí dan el ejemplo de los mercados del suelo y del mercado inmobiliario. Este último provoca de una manera muy característica la exclusión de acceso a la vivienda de amplios colectivos sociales, lo cual enfatiza, hace más profunda aún la fractura social en términos de territorio. La fragmentación de la sociedad, el impacto sobre la esfera laboral de la economía y el déficit de la inclusividad en las políticas de bienestar no operan entre sí de manera aislada, sino que de hecho se interrelacionan y a menudo se potencian mutuamente. La segunda referencia que tomaremos es de un artículo de Benno Herzog, español, que se denomina exclusión discursiva, y como vemos ya en el título, un tipo específico de exclusión. De lo que tratará aquí el autor es de entender el proceso de exclusión social en el contexto de su producción discursiva. Dirá Herzog que la gran mayoría de los colectivos que suelen hallarse en la categoría de excluidos no son, de hecho, excluidos de la totalidad de la sociedad, sino que siguen manteniendo algunos vínculos con ella y por ende, o sea, en consecuencia, mal que mal forman parte o están incluidos en esta determinada sociedad. No obstante, el concepto de exclusión social muestra esta impotencia estructural de los excluidos, la negación de reconocimiento social y cultural, la falta de defensores institucionalizados y la arrogancia de una sociedad que se permite ignorar y considerar superflua a una parte de la población. Se trata aquí de un enfoque que amplía la visión económica y distributiva y que va a vincular también otros aspectos de índole específicamente relacional. Para el autor, podemos hablar de exclusión social cuando un sistema se permite tratar a determinadas personas con indiferencia, con desconsideración y con rechazo. Es decir, cuando los actos de esta persona, los actos de comunicación, quedan completamente ignorados. Entonces, no es que se excluya en rigor a personas físicas, sino a la posibilidad de aparecer en un sistema como persona, pero entendiendo a esta persona como una persona de relevancia. Y si se entiende a los sistemas en términos generales como contextos, entonces los excluidos son trasladados a otros contextos sociales, podríamos decir a contextos de no relevancia. Por último, y para concluir esta breve ponencia sobre el artículo de Benno Herzog, diremos con él que no se reconoce como exclusión solo aquello que traspasa una frontera clara desde la inclusión hacia la exclusión, sino todo aquello que se aleja gradualmente del estado de relevancia que gozan otros miembros de la sociedad. Aquí lo característico es el hecho de que una persona pueda en su discurso pronunciarse de manera tal que pueda ser verdaderamente escuchada. En ese sentido es valioso el acto de comunicación. En ese sentido no queda marginada y en ese sentido forma parte verdaderamente de una sociedad.